Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar. Seamos todos bienvenidos a este tercer encuentro del taller bíblico virtual, promocionado por la diócesis de Facatativá junto con el Seminario Mayor Villa Paul. En este encuentro vamos a hablar un poco sobre las miradas histórico-teológicas a la configuración comunitaria en el Antiguo Testamento. Nuestro ponente, el doctor Jessic Triana, doctor en teología, magíster en Sagrada Escritura y profesor universitario, es quien nos acercará un poco a este tema. Quedémonos atentos para comprender un poco más sobre la sinodalidad en la Sagrada Escritura. Caminando juntos podremos llegar, unidos vamos a triunfar. Bienvenidos a la tercera charla, tercer diálogo que tendremos sobre Biblia y sinodalidad. En este caso vamos a compartir una reflexión sobre la configuración comunitaria en el Antiguo Testamento. ¿Qué señales podemos ver de sinodalidad ya a partir del Antiguo Testamento? Y en este caso nos referiremos a unas miradas que son históricas y a la vez teológicas. Para comenzar, les invito a que tomen el capítulo 8 del libro de Nehemías. En primer lugar, veamos que Esdras y Nehemías son dos libros que se ubican en la época del retorno del exilio. Por tanto, este recorrido histórico ya parte de la restauración y del retorno del pueblo de Israel, que a partir del retorno empieza un periodo de configuración. Esa configuración se da en dos niveles: un nivel religioso, un nivel cultural y en segundo lugar un nivel político-civil. En este caso, Esdras representa la restauración religiosa, cultural y Nehemías la restauración política y civil. En el capítulo 8 de Nehemías leeremos una parte, pero yo les invito a que lean todo el capítulo, que ya incluso tiene como un antecedente que se reflexiona en estas charlas, en estos temas, es: llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Este texto, les digo, será usado para otras profundizaciones en otros contextos. Pero acá principalmente se trata de ver cómo el pueblo de Israel, después del exilio, toma conciencia de ser una comunidad. Y acá el término que se usa en la traducción de la Biblia de Jerusalén es asamblea. Se va a mencionar también el término cajal, que significa comunidad. Luego, en contexto del Nuevo Testamento, se hablará de sinagoga, como el lugar donde se reunían los judíos para reflexionar la Torá, escuchar a los rabinos sus enseñanzas, no para hacer culto, porque eso era solo destinado en el templo. Y a la vez ya se hablará de eclesía en el contexto cristiano. Recordamos el Evangelio de Mateo en la profesión de fe de Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aunque realmente el término se usa es en las cartas, sobre todo en Pablo, y lo escucharemos también en Pedro. Bueno, vamos a ubicarnos no en la época persa, que es la época del retorno de Israel. Nosotros ubicamos dos elementos: uno lo histórico y dos lo literario, es decir, cómo nace la Biblia, cómo nace el Antiguo Testamento
en el contexto histórico dentro de la comunidad. Lo que dicen los expertos es que a partir del retorno, el pueblo de Israel empieza a reescribir sus tradiciones antiguas, es decir, anteriores al exilio. Y al reescribirlas, las organizan dándole una finalidad. Por ejemplo, se tiene en cuenta el ritual de la alianza, del cual se habló en el diálogo anterior, pero también se va a hablar, por ejemplo, de las tradiciones como la tradición deuteronomista o la tradición sacerdotal. Ellos aportan a la configuración de lo que llamamos Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a dar un salto más adelante. En este caso, vamos a pensar en la época helenista o helenística. ¿A qué corresponde este periodo? Bien conocemos la historia de Alejandro Magno, diremos nosotros, pero ¿eso qué tiene que ver con la Biblia? ¿Qué tiene que ver con la sinodalidad? Precisamente porque al hablar de comunidad hablamos es en un contexto histórico, en un contexto social y cultural. La tradición persa o la cultura persa trajo unos aportes importantes a la configuración de la Cajal, de la comunidad, así como el periodo babilonio, el exilio en Babilonia, aportó el uso de la lengua aramea que se ve reflejada en los escritos del Antiguo Testamento. Es decir, la Biblia, que llamamos hebrea, está escrita en palabras hebreas, pero con caracteres arameos, que son los mismos, pero se diferencian por las vocales. Entonces, los caracteres son arameos, pero la escritura es hebrea en la forma de vocalizarse. Muy bien, entonces en la época helenista nosotros tenemos que pensar no solamente en textos, es decir, en leer la Biblia, sino también en los contextos, es decir, en los sucesos, en lo que aconteció. Debemos pensar en personajes, ya mencioné acá dos, Esdras y Nehemías. Algunos relacionan con Josué y Zorobabel, que son, uno era sacerdote y el otro era un gobernador enviado por Ciro o por Persia, mejor, Darío. Entonces también podemos hablar de los sacerdotes, tendremos que hablar de los profetas, hemos mencionado Zacarías, Malaquías, Ageo, todos aquellos que corresponden a la época post-exílica o también denominada época de restauración. Lugares, porque muchos lugares quedaron desolados cuando fue el exilio. Entonces al retornar se centran todas estas tradiciones escritas prácticamente en Jerusalén. Y de ahí se va a acuñar un término que es el de Judea o Yehudit, que son los judíos realmente, por eso el nombre Judit, que es un texto del Antiguo Testamento, hará menciones a los judíos, Yehudit, los judíos. Judea tiene como centro Jerusalén, pero algunas de las ciudades de alrededor habían sufrido la destrucción y se fueron reconstruyendo paulatinamente. ¿Qué pasa con la irrupción de la cultura helenista? Alejandro Magno, recordemos, en su gran política de expansión militar y cultural, llegó casi hasta la India, hizo su centro de gobierno, de control en Babilonia. Y allí, al morir, se dividió todo su reino que cubría Egipto y pues lo que es Asia Menor, también Grecia y Macedonia, quedó gobernado por los famosos diádocos o los 10 jefes. Estos son importantes, no todos en el contexto bíblico, sino sobre todo dos territorios. Uno que llamamos Ptolomeos, que son los que residían en la región de Egipto y que tienen como capital Alejandría. Es muy importante esta ciudad para la Biblia y para la comunidad en el Antiguo Testamento. Quizás diríamos, y en el Nuevo Testamento es muy llamativo, ¿por qué no se menciona Egipto en las configuraciones de la iglesia primitiva? Claro, pero también se menciona Egipto cuando a Jesús recién nacido o antes de los 2 años lo llevaron a ocultarlo, o como dice esa profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces veamos que hay unas conexiones bastante interesantes. Y la otra región que es en Siria, lo que cubre el Líbano, lo que cubre casi hasta llegar a la región de Irán, Turquía, se llamaban Seleucidas. Y ellos tenían otra connotación
no digamos opuesta, pero sí diferente en tensión con los Ptolomeos. Bien, estamos ubicados hacia el siglo IV antes de Cristo. Consideramos por esta lectura que hicimos de Nehemías, que les invito a complementarla, que ya en el siglo IV, quizás un promedio, algunos mencionan el año 400 antes de Cristo, nace el Pentateuco, que deberíamos llamarlo Torá, es decir, nace la ley judía o la ley hebrea. Esa Torá es la que va a irradiar todos los demás libros. Todos, es decir, los profetas y lo que llamamos la tercera parte de la Biblia hebrea, los escritos. Sin los escritos, pues no podríamos decir que la Biblia hebrea está completa. Le falta algo, no es solo la Torá y los profetas que le dan valor. Si nosotros estamos atentos en Lucas 24, cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos de Emaús, que es un texto que estudiaremos más adelante, se ve cómo Jesús les dice, ustedes no entienden las escrituras, ya estaba en la Torá, en los profetas y en los salmos, porque los salmos hacen parte de ese tercer bloque literario llamado Ketubim o escritos. Muy bien, entonces les mencioné cómo Alejandro Magno y sus sucesores se expandieron y lograron forjar una gran cultura. En tensión, Ptolomeos con la capital Alejandría y los seleucidas Asiria, que hicieron mucha presión sobre el sur. ¿Qué pasó entre ellos? Que los Ptolomeos estaban con bastante población judía en Egipto, en el Cairo, en Alejandría. Quizás hay unas tradiciones, ellos o el rey Ptolomeo II, por congraciarse con los judíos, mandó que unos sabios viajaran de Jerusalén a Egipto y allá en Alejandría hicieran una tarea literaria muy importante. ¿Cuál fue? Traducir la Biblia escrita en hebreo al griego. Esa traducción es muy importante para el Nuevo Testamento y se le llama como Septuaginta, es decir, los 70, porque se atribuye a 70 sabios que hicieron esa tarea. Esto es importante porque acaban a surgir entonces dos tradiciones escritas. Una, la hebrea, en lengua hebrea, con caracteres arameos como mencioné, y dos, la tradición griega o Septuaginta. Las dos no se contradicen, aunque los estudios han mostrado ciertas diferencias de extensión, como el libro de Jeremías es mucho más corto, ciertas diferencias de perspectiva. Quienes escriben en Egipto lo hacen de Egipto sur hacia el norte, Jerusalén o lo que llaman Palestina. En cambio, los que escriben desde Jerusalén escriben hacia el sur, desde el norte hacia el sur. Luego la perspectiva cambia. Vean que todo esto tiene incidencias en la comunidad. En un tema se habla cuál es la idea o la razón que tenemos sobre el ser humano, cuál es el concepto, porque de ahí depende la comunidad. Aquí también tendríamos que decir cuál es el concepto de historia que manejamos nosotros, cuál es el concepto de comunidad que va a dar valor a los textos que son la base y el apoyo. Muy bien, entonces la Septuaginta se convirtió como en la Biblia de los judíos de lo que llamamos la diáspora. La diáspora son todos aquellos que incluso ya desde el exilio en Babilonia estaban viviendo fuera de ese territorio llamado Palestina, Jerusalén. Recuerden que en Samaria ya había sido destruida el reino del norte hacia el año 720 a.C. Luego se había convertido en una provincia siria. Por tanto, ahí lo que hubo fue como un mestizaje. Y ahí es donde surge esa rivalidad que se menciona en el Evangelio de Juan capítulo 4 entre los samaritanos y los judíos, que dice que ellos no se hablan, tipificado en una mujer. Esa mujer, aunque podríamos darle rasgos históricos, también representa la comunidad de Samaria, que ellos dicen, nosotros sí somos creyentes, no somos unos sincretistas, que es un término que se usa, por ejemplo, en los contextos actuales de la nueva era. Entonces ellos dicen, nosotros también queremos hacer parte de la comunidad porque también creemos en Jesús, como ella creyó y como todos los samaritanos creyeron en Jesús. Vean cómo es de importante eso. Pero desde estas épocas ya está la tensión. Cuando los samaritanos o los pobladores de esa región
según dice Esdras y Nehemías, se quisieron oponer a la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Esa perspectiva no está en la Biblia realmente. Porque los que estaban en Babilonia y regresaron a Jerusalén cambiaron la religión de los padres, es decir, la religión de la Torá, del Sinaí, quizás porque adaptaron unas prácticas o unas maneras de proceder religiosamente configurándose como judaísmo y quisieron imponer eso a los campesinos, a los que habían quedado, que los llamaríamos el resto, o a los no cultos, ¿sí? Y quisieron imponerles una práctica religiosa que para ellos era desconocida. ¿Ven? Entonces, esa oposición que no se ve tanto en la Biblia, también podríamos pensarla. No basta solo con innovar, con querer decirle a la comunidad, cambien, hagamos cosas nuevas. No, hay que hacer también unos procesos de lectura de las nuevas circunstancias, respetando la tradición creyente, no digo solamente de práctica, sino de fe, para que eso ayude a ir avanzando. Se insiste mucho al hablar de sinodalidad en que la iglesia debe caminar también, debe marchar. Y eso no es nuevo, el Concilio Vaticano II ya lo dijo. Hay que pensar en un ayornamiento, es decir, en una renovación y actualización de la iglesia. Bueno, eso entonces, la Septuaginta la podemos ver aproximadamente en el siglo II a.C. ¿Qué nos da testimonio de la Biblia Septuaginta? Entonces ustedes, les invito a que lean un libro hermosísimo que se llama Eclesiástico, que también en sus Biblias lo van a encontrar como Sirásida o Ben Sirá. El libro del Eclesiástico tiene una particularidad en el Antiguo Testamento. Tiene algo que se llama prólogo del traductor. No es la introducción al libro como las introducciones que tenemos en las Biblias modernas, sino que es una introducción del autor del libro. Solo lo vemos en 3 libros en la Biblia, acá en Eclesiástico, en Lucas, el Evangelio, y en Hechos de los Apóstoles. Hay prólogos del autor. Bien, solamente le leeré los primeros versículos. Dicen, la ley, los profetas y los escritos que le siguieron nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. Ahora bien, no basta con que los lectores se hagan sabios. Es necesario también que, como expertos, puedan ayudar a los de fuera, tanto de palabra como por escrito. Por eso, mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados, y de haber adquirido un gran dominio sobre ellos, se propuso escribir sobre cuestiones de instrucción y sabiduría. Su objetivo era que los deseosos de aprender aceptaran sus enseñanzas y pudieran progresar llevando una vida más acorde con la ley. Este es el esfuerzo comunitario. Traer la palabra para nuevos contextos, pero para que crezcan todos, para que comprendan el mensaje y crezcan no solo en religión, sino también en sentido de solidaridad y comunidad. Quedan pues invitados a leer este libro con benevolencia y atención, así como a ser indulgentes allí donde les parezca que, a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, no hemos acertado en la traducción de algunas expresiones. Es evidente que las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza que cuando se traducen a otra lengua. Esto no sucede solo en este libro, sino que también la misma ley, los profetas y los otros escritos presentan notables diferencias respecto a sus originales. ¿Cómo les parece ese texto? Vean que aquí es donde se ve que la comunidad es la que está construyendo nuevos referentes a partir de una tradición que ya está escrita y que se ha transmitido, como es la Torá, los profetas y los escritos. Entonces el esfuerzo es de volverlos a leer. Bien, esa es la Septuaginta que quedó en esa memoria comunitaria de Alejandría, de Egipto, de los de afuera, de los de lejos, como nos dice este texto. Es decir, la diáspora. Quizás llegó a todos los que hablaban en lengua griega, mientras que, pues porque pudieron haber olvidado la lengua
Eso es normal cuando se vive en otro país por muchos años o porque ya no era fácil comprenderla ya que los maestros estaban muriendo. Entonces ellos hacen un nuevo esfuerzo de hacer acomodación del lenguaje hebreo al griego para comprender mejor la escritura. Muy bien, así seguimos hasta llegar a una transición histórica, porque acá estamos haciendo esa doble lectura comunitaria, histórica y literaria. Entonces hay un momento de tensión, como les hablé antes, entre los Seleucidas del norte y los Ptolomeos del sur de Egipto. Los Seleucidas tomaron el poder y dominaron o sometieron lo que es la región de Palestina o lo que es la provincia de Judea. Y entonces los Seleucidas, al parecer, pero no menos, bueno, tal vez más que los Ptolomeos, ellos impusieron prácticas griegas, prácticas helenistas. ¿Cuál es la principal práctica en este sentido que más, digamos, rechina a la religión judía? El politeísmo. Y otras que son prácticas de impureza, que se habla mucho en el libro de los Macabeos, es la práctica de comer cerdo, por ejemplo, y otras tradiciones que si bien son importantes, en el Nuevo Testamento Jesús las va a matizar. Dicen, bueno, es que a Dios les gusta purificarse las manos, pero lo importante es lo que sale de dentro del corazón. Eso es lo que sí hace realmente impuro al hombre. Veamos que aquí hay unas lecturas comunitarias a partir de tradiciones que ya estaban acentuadas en esa época. ¿Quiénes se opusieron a estas imposiciones de los Seleucidas? Un grupo principal llamados Macabeos, que son 2 libros, recordémoslos. Los Macabeos entonces van a imponer resistencia, a hacer revueltas, pero sobre todo a resaltar algo, la pureza ritual, baños rituales. Aquí es donde nacen todas esas tradiciones que nos van a conectar incluso con Juan Bautista, porque él también sus ritos, digamos, eran de pureza, de baño, bautismo en el río Jordán. Entonces los Macabeos van a marcar una nueva pauta comunitaria, los puros, los separados, de ahí viene el término fariseos también, ¿sí? Son los separados. Y todo lo que es el movimiento del desierto. Vean que aquí la sinodalidad tiene otros elementos, ¿ven? El de la ritualidad, el de la sacralidad, el de la pureza y el de la cerrazón, digamos así, están cerrados en comunidad, en ese contexto, para protegerse de los demás. De los Macabeos van a surgir otro grupo que ya hereda una dinastía, digámoslo, judía o israelita, que son los asmoneos. ¿Qué hicieron los asmoneos? Son los mismos Macabeos, pero que ellos dicen, nosotros queremos, digamos, actualizar la dinastía davídica. Entonces se atribuyen también ser legítimos. Y aquí con los asmoneos vamos a hacer un momento de entronque, de paso hacia Herodes el Grande. Ven cómo es interesante todo lo que nos hace ver la historia para comprender la sinodalidad ya en el Nuevo Testamento. Los asmoneos cometieron un error, además de otros históricos como imposiciones, presiones, pactos con Roma, y fue el de usurpar el sacerdocio. Esa usurpación del sacerdocio hizo que muchos religiosos en el templo de Jerusalén, sacerdotes, huyeran hacia el desierto. Allí nace otra forma de sinodalidad, de comunión, que son los esenios, o todas esas comunidades que se les llama sectas en este contexto, las sectas del desierto, de Judea, los esenios principalmente. Ellos sobresalen mucho por sus prácticas, vuelvo y repito, de religiosidad, y sobre todo porque gracias a ellos se copió, se reescribió el Antiguo Testamento, y quedaron guardados en cuevas cuando entre el año 68 y 70, 66 al 70 después de Cristo, los romanos atacaron toda la región hasta destruir Jerusalén. Y gracias a ellos se conservaron muchos de esos manuscritos del Antiguo Testamento guardados en cuevas. Muy bien, solamente para ir concluyendo, ahora quiero ver qué implicaciones teológicas tiene toda esta reflexión histórica, porque eso es lo importante para la comunidad. Entonces vemos que surgen con todas estas prácticas los que llamamos o las que llamamos teologías moralizantes. ¿Ven? Antes habíamos pensado 2 teologías, la del pecado del pueblo de Israel
o la de Dios que prueba al pueblo como los sacerdotes, pero los va a renovar gracias al ritual. Aquí no, aquí estos libros nos hacen ver unas teologías que son moralizantes, es decir, la responsabilidad y el creyente tienen deberes. ¿Cuáles son? Ser fieles a Yahvé, ser fieles a Dios, alejarse de ese contexto, de ese mundo griego que les quiere imponer cosas fascinantes. Ellos también quieren aferrarse a las tradiciones de los padres, pero a la larga parece que procurando esa fidelidad se cierran demasiado y no permiten que haya algo que es fundamental en la religión judía y después en el Nuevo Testamento, o va a abrir paso al Nuevo Testamento, y es el universalismo de la fe. Bueno, ellos también se hacen preguntas esenciales de la vida humana. Entonces miren que aquí surgen unos libros fantásticos. ¿Cuáles son? El Eclesiastés, surgen las reflexiones de Job, surgen las reflexiones de los Proverbios, del libro de la sabiduría. Y aquí hay una lectura de lo que llamamos libros canónicos y los que llamaremos en nuestra época, ya en el Concilio de Trento 1500, los deuterocanónicos, que no estaban escritos en hebreo sino en griego y por eso quizá no los aceptaron los judíos. Se hace una crítica, por ejemplo, a la ley de la retribución. El que es bueno le va bien y el que es malo le va mal. Entonces se cuestiona eso. Miremos que esto en clave de Nuevo Testamento, de comunidades cristianas, también es importante. Dios está oculto, Dios está distante, es inaccesible y el pueblo debe buscarlo con una pureza cada vez mayor. Y a la vez se empieza a hablar del tema de la muerte, el destino de los muertos, pero con resignación. Solamente en el libro de la sabiduría y en Macabeos se empieza a entrever un tema fundamental de la comunidad primitiva, la resurrección, que hoy marca toda nuestra perspectiva bíblica, teológica, católica. Hay que ser fieles a la ley y a la vez pensar en la sabiduría auténtica que es obra divina, pero que se refleja en la creación, que se refleja en los demás. Muy bien, para terminar, luego se abrirá otro espacio que es el de las teologías apocalípticas, el del caos, la destrucción y la confrontación entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, en las cuales prevalecerá solo el bien y los hijos de las tinieblas van a sucumbir. ¿Qué nos habla o qué libro nos hablan de esto? Daniel, Joel, segundo Zacarías, algunos pequeños capítulos en Isaías, Ezequiel. Este es el ambiente propicio para que la comunidad del Nuevo Testamento, la comunidad del primer siglo, retome estas tensiones moralizantes de reconocer el pecado, de la retribución y a la vez estas miradas apocalípticas para reflexionar en los evangelios. Muchas gracias. Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. Caminando juntos podremos llegar, trabajando unidos vamos a triunfar. La frente cansada pero alegre el corazón, hoy nos reúne en familia la campana.